Hola, hola, Hola. hola, feliz de encontrarme con todos ustedes el día de hoy. Creo que tenemos un feedback o un eco, entonces, pues bueno, vamos a seguir igualmente. Eh, Qué felicidad verlos acá en este día con este tema tan emocionante el día de hoy. Blíndate patrimonialmente al comprar propiedades en Miami. Y es que estamos viendo demasiada mala información, demasiados malos asesoramientos y personas con temas gravísimos a la hora de vender propiedades porque tuvieron malas asesorías del pasado. Y antes de empezar, les digo una cosa, yo estaba justo, estoy emocionada porque escuché algo y quiero compartirlo con todos ustedes hoy, los que quieran prender camaritas. Y antes de empezar, quiero decirles que eh, tengan preparadas preguntas. Si van a haber preguntas en la mitad de la dinámica que vamos a tener, la van a poner. Pero ahora, antes de empezar, quiero contarles que hay algo que me tocó muchísimo y dije, lo voy a compartir hoy en esta sala. Estaba justo antes de entrar acá escuchando unos audios y hablaba un millonario y este millonario decía que parte del dinero que él usaba lo utilizaba para mandarlo a África para construir escuelas. Y dice que qué increíble que ellos pues mandan cada año personas de su compañía a verificar qué está pasando con esto y con lo otro, con todo lo que están enviando el dinero. Y resulta que envió en algún momento a una de sus hijas y viene y le dice a esta hija al papá, que es el millonario que envía el dinero, y le dice, papá, yo no puedo creer la alegría con la que encontré a esos niños yendo a las escuelas con el dinero que hemos mandado para construirlas. Y dice que son niños muy felices, que se levantan a las 5 de la mañana corriendo para ir a la escuela y no quieren salir de ellas y se quedan como hasta las 8 de la noche. Y reflexionando, ¿no? Y me ponía yo a pensar, imagínense aquí en América, y voy a poner el ejemplo de América porque aquí vivo hace 23 años, donde nosotros le digamos a los niños de acá que tienen que madrugar a las 5 o estar a las 5 en su escuela, eh, para ellos sería una locura, ¿no? Pero entonces estamos hablando de este tema y a donde quiero llegar es un tema de percepción para estos niños en África. Para ellos el hecho de que puedan aprender es maravilloso, de que se les abra ese mundo, son tan agradecidos. Es que cuando no tenemos algo lo valoramos tanto. Y ahí quería llegar yo, ¿no? Que a veces tenemos a las manos enfrente muchas cosas, situaciones, una clase como esta que vamos a tener hoy, este masterclass de, de cómo o qué hacer a la hora de invertir en Estados Unidos para no perder nuestro dinero, para que nuestras inversiones, que son un legado, por favor, yo no sé si ustedes están entendiendo que al nosotros invertir en Estados Unidos estamos dejando un legado y muchas veces esas inversiones no son para nosotros. Esas inversiones son un cultivo para nuestros hijos y muchos estaremos trabajando para nuestros nietos, porque como lo decimos algunos que hemos atravesado algunas situaciones, para que no pasen lo que yo pasé, ¿no? Para que no sufran y dejarles ese trecho avanzado. Entonces, que miren cómo esta historia nos lleva a tener ese enfoque, ¿no? Es la percepción. Cuando cambia la forma en que ves algo, cambia la percepción. La percepción es una facultad mental, ¿cierto? Es como la ley del ritmo, es como la causa y el efecto, ¿no? Entonces, quería tener un poco de reflexión antes de empezar con todo este tema maravilloso que les quiero traer hoy, porque la verdad cuando aprendemos a valorar, a agradecer, y a entender que de verdad a veces tenemos en el acceso tantas maravillas, tanto conocimiento. Hoy les estoy trayendo a un doctor, a un abogado vasto, con mucho conocimiento, con el cual hemos trabajado y hemos asesorado muy bien a nuestros inversionistas. Entonces, digo yo, ¿no? Tener eso de las percepciones. Entonces, pues bueno, era solo como un preámbulo, una cosita ahí que me quedó y la tenía en el corazón y la quería compartir, porque qué lindo también que cuando tenemos, nosotros de lo que tenemos demos. Y mira, este millonario utiliza parte de su fortuna para construir escuelas en África y la verdad me tocó muchísimo porque es así.
y él cuenta que él en algún momento no tuvo dinero para la gasolina de su carro. O sea, para él era un reto conseguir un poco de dinero para echarle gasolina a su carro y después de que cambió y leyó muchísimo en su vida, pudo cambiar la mentalidad. Y cuando cambiamos esa mentalidad es cuando podemos avanzar. Y también es esto, ¿no? Si nosotros creemos que podemos, lo vamos a lograr. Todo es un tema de vibración, de actitud, de querer hacerlo, de pensar que todo va a salir bien. Yo no sé si ustedes conocen personas que todo les sale bien y ustedes dicen, pero ¿cómo les sale todo tan bien? Pues porque tiene esa actitud bellísima, ¿no? Y como hay personas que todo les sale mal, y como ayer justo escuchaba un chiste, creo que era Peter Albeiro el que decía que hay eh, negativos profesionales, ¿no? Uno a veces amanece y dice, wow, qué solazo, eso es sol de lluvia, fácil, eso debe ser un sol de lluvia, pero ¿por qué? Yo no entiendo por qué, si tenemos un hermoso día, ¿por qué le tenemos que poner el tinte negativo? No, hay un día hermoso. Entonces, eso quería abrir con ustedes hoy para que empecemos con todo este seminario y con un pensamiento y una mente positiva, que todo lo que van a recibir hoy, les digo, aprovechémoslo, escriban, tomen nota, y bueno, vamos adelante porque este mundo es eso, es vibración, es amor, es compasión, es empatía, es entender los unos a los otros y eso es lo que hay en esta sala. Entonces, pues bueno, aquí estamos para ustedes, bienvenidos y vamos a empezar con Blíndate patrimonialmente al comprar en Miami. Bueno, tengo un cuadrito que no me deja ver, tenemos como inconvenientes hoy con la pantalla. Bueno, me presento con ustedes, los que me conocen y los que no. Aquí Maricel Saldunvide, soy dueña y fundadora de la compañía Alliance Realty Group, una empresa familiar. Eh, Somos especialistas en short sale y foreclosures. Wow, tenemos bastante problema con la pantalla. Especialistas en short sale y foreclosures, tenemos 18 años en la industria, estuvimos en la época del 2008 cuando el crash inmobiliario se dio, ayudamos a cientos de personas a salir de esa situación tan difícil, porque como dice un dicho, ¿no? Mientras unos lloraban, otros vendían pañuelos y eso fue lo que pasó en esa época, ¿no? Ahí salieron todos los inversionistas con sus dineros guardados y compraron capitales inmobiliarios muy, muy importantes. Pertenecemos al Board de Realtors de Miami y bueno, estamos aquí para servirlos siempre con mucho cariño, con mucha transparencia para ustedes y con mucho amor. Bueno, como nos escucharon decir, somos una compañía y ¿qué tiene esta compañía? ¿Con qué contamos? Porque lo que queremos es que ustedes de aquí se vayan tranquilos, felices, sabiendo que encontraron un servicio integral y ese servicio integral tiene financieros, contables, jurídicos, abogados. Nuestro abogado está hoy en la casita. Vamos a hablar con él, lo trajimos para que nos explique cantidades de incógnitas y de preguntas que nos hacemos a diario. Oye, ¿será que estuve bien asesorado o no? Bueno, contamos con decoradores de interiores, administradores de propiedades y todo un equipo financiero para ustedes, para que se apalanquen y hagan inversiones inteligentes. Pasemos esta lámina. Bueno, y entonces aquí ya vamos a entrar en materia. Y ustedes me vieron que yo soy media reflexiva, media como queriendo que entremos en razón y hoy les traigo una frase poderosa. El problema no es lo que uno sabe, sino lo que uno cree que sabe estando equivocado. No sé si lo dije muy rápido. El problema no es lo que uno sabe, sino lo que uno cree que sabe estando equivocado. Yo no sé si ustedes han visto o conocen ese tipo de personas que dicen, no, mi prima, mi tía, mi amigo, todo el mundo le dijo algo, pero no escuchó al profesional. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿uno va a hacerse una operación del corazón del carpintero, que es el amigo de uno?
Yo creo que no. Entonces, igualmente es esto. Y a eso se refiere esta frase. Acudamos al profesional, al de la experiencia, al que sabe cómo guiarnos, al que va a evitar que cometamos esos errores garrafales. Y de verdad que traje este tema es porque lo estoy viendo muy seguido y dije, wow, tengo que hablar en uno de mis masterclass de esto porque lo estoy viendo muy seguido y es muy lamentable que hay muchas personas que no fueron bien guiadas y a la hora de vender sus inmuebles después de mucho tiempo que nos ha tocado a nosotros, les ha tocado pagar mucho dinero o incluso se ha muerto un familiar y no han sabido manejar esto. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, no de lujo, de lujísimo. Entonces, bienvenido, Sidney. ¿Cómo estás? Sidney es nuestro abogado, el doctor Sidney. Se encuentra hoy con nosotros y va a compartirnos de su maravillosa experiencia y todo lo que él hace en su bufete. Bienvenido. Te entrego la sala. Preséntate hoy con nosotros, Sidney. Gracias, Maricela. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Ok, excelente. Mi nombre es Sidney Meneses. Yo soy un abogado, fundador del bufete de abogados Choi y Meneses. Estamos nosotros ubicados en la ciudad de Miami. Aquellos que conocen Miami en Brickell, en la área de Brickell. Y nosotros somos básicamente abogados especialistas en la representación de los intereses de un extranjero en Estados Unidos. Tenemos más de 20 años de experiencia representando a clientes básicamente de todas las partes del mundo, con una énfasis muy grande en Latinoamérica, por supuesto, porque conocemos la cultura, los países, los problemas que tenemos que arreglar para nuestros clientes latinos. Y para mí es un honor participar con usted, Maricel, en este webinar con la intención de hoy pasar información de carácter avanzado para todos aquellos que estén interesados en aprender más en cómo representar a un extranjero que desea invertir en finca raíz en Estados Unidos. Si alguno de ustedes es un inversionista en potencial, este webinar, si decides poner atención, les podría ahorrar miles de dólares en problemas. Miles de dólares en problemas. Los temas que vamos a hablar hoy, para que tengan una idea, son temas que a cada semana yo hago por lo menos 5 citas con clientes que vienen a hablar con nosotros después de haber comprado sus propiedades y empieza a descubrir fallas, errores, omisiones que le hicieron a ellos durante el proceso de adquisición de su propiedad. Entonces, la idea de este masterclass es enseñar a todos ustedes la forma apropiada de direccionar a su cliente para que su cliente tenga entonces el 100% de protección que quiere tener para hacer una inversión segura acá en Estados Unidos. Bueno, entonces vamos a entrar en materia porque queremos aprovechar al máximo este masterclass. Sí es un webinar, pero vamos a cambiarle la frase porque en realidad esto va a ser un masterclass para ustedes el día de hoy. Contamos con el doctor Meneses y lo vamos a aprovechar al máximo. Dos cosas importantes porque sé que una vez que empecemos esto va a ser algo que va a estallar la cabeza de todo el mundo y van a querer preguntar. Preguntas en el chat. Las vamos a contestar al final. Yo voy a estar conversando con el doctor Meneses y al final miraremos las preguntas que se presenten, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a empezar y aprovechar el tiempo de todos. Bueno, doctor Meneses, ¿cuáles son los puntos básicos que un inversionista estadounidense y extranjero deben saber antes de invertir en bienes raíces? Ok. Bueno, esa es la pregunta básica que parte de la población tiene la información porque todas las semanas me llaman a mí nuevos inversionistas y me hacen esa pregunta. Doctor Sidney, ¿cuánto me cobras usted para montar una LLC para que yo pueda comprar finca raíz en Estados Unidos? O sea, todas las personas ya tienen una noción, una idea de que deben tener una propiedad, una sociedad antes de comprar finca raíz en Estados Unidos. Y esa información es correcta, esa información es parcialmente correcta. Si eres usted un extranjero o si eres usted americano,
pero vas a comprar una propiedad de inversión. No es su propiedad primaria. Entonces, absolutamente deberías considerar usted comprar bajo el nombre corporativo, al invés de comprar el nombre unipersonal. Y otros temas que tenemos que tomar en cuenta, que vamos a hablar durante esta sesión de hoy, sería la protección patrimonial personal. Tenemos que tomar en cuenta la cuestión de pagar menos impuestos en Estados Unidos. Y el punto tal vez quizás más importante de esta charla, que es el impuesto sobre la herencia, que vamos a hablar en algunos minutos también. Entonces, esos son los puntos básicos que un inversionista debería tomar en cuenta antes de invertir en finca raíz en Estados Unidos. Bueno, entonces seguido a eso, obviamente vamos a hablar entonces de cuál es la importancia de formar una empresa estadounidense. Tener una empresa en Estados Unidos, que podría ser una empresa LLC, podría ser una corporación, vamos a hablar en un minuto acerca de la distinción entre ambos, es súper importante porque el cliente extranjero, así como el cliente americano, podría tener dos ventajas principales. Primero, protección unipersonal. Cualquier clase de problema que pudiera tener el cliente con su propiedad. Por ejemplo, una demanda que le ponen al dueño de la propiedad por parte del inquilino, por parte de la asociación del condominio, por parte de sus creadores, por parte del gobierno. Entonces, el demandado siempre va a ser la empresa, ya no va a ser mi cliente a nivel personal. O sea que hay una protección patrimonial importante con ese principio. Y número dos, comprar finca raíz de inversión a nombre corporativo les ayuda muchísimo al cliente a ahorrar en taxes, en impuestos sobre la renta en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando el cliente tiene una empresa que va a adquirir propiedades en Estados Unidos de inversión, hay un montón de gastos adicionales que podemos nosotros, cuando apoyamos a nuestros clientes a hacer el tema de las declaraciones de renta en nuestra oficina, podemos disminuir muchísimo el impacto tributario que les podrían tener acá en Estados Unidos. Bueno, correcto. Ahora vamos a pasar a esta pregunta tan importante que yo creo que es la más vital, en la que todos tienen esa confusión porque no entienden, ¿cierto? ¿Cuáles son los tipos de empresas eh, disponibles en Estados Unidos? O sea, ¿cuáles deben de formar? ¿Cuál es la diferencia? Ok, bueno, hay varias formas de incorporar, como decimos en inglés, de formar una empresa en Estados Unidos. A los americanos hay más opciones que para extranjeros. Los extranjeros básicamente podrían utilizar una empresa que sería una LLC, un Limited Liability Company, como decimos en inglés, que es una empresa que yo estoy seguro que todos ustedes han escuchado, o entonces formar una corporación. Lo más común que yo veo suceder es el cliente montar una empresa LLC. ¿Cuál sería la distinción que hay entre tener una empresa LLC versus una empresa corporación? Eh, la diferencia más grande que hay tiene que ver con el sistema tributario que vamos utilizar para efectos de pagos de declaración de renta a cada año. ¿Ok? Um, el escenario más común que yo veo suceder en mi oficina, yo estoy seguro que todos ustedes que son asesores inmobiliarios, a ustedes también se les ha pasado eso muchísimas veces, es lo siguiente. A un cliente de México, por ejemplo, que quiere comprar una propiedad de $400,000, le hacen una empresa LLC y emiten entonces las cuotas de esa empresa LLC para dos personas, a nombre de él y su cónyuge, él y su papá, su hijo, la mamá, un primo, un amigo o lo que sea. Pero en el 99% de los casos, cuando yo recibo una copia de documentos societarios de una LLC para extranjeros, eso es lo que yo veo, lo que hacen las personas. Hacen una empresa con dos miembros, como decimos en inglés, two members. Esa situación no es una situación mala para efectos de impuestos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es lo siguiente. La empresa LLC va a emitir documentos del IRS
para que los dos socios de la empresa hagan entonces la declaración de renta a cada año. Entonces, ¿qué pasa? A cada miembro de la sociedad le toca obtener un TIN number. Un TIN number es el número de registro junto al IRS de Estados Unidos, o sea, número de contribuyente federal. Entonces, ¿qué pasa? Cada miembro de la empresa tiene que sacar un TIN number. La empresa americana tiene que tener un EIN, el Tax ID, que sería el número de identificación federal de la empresa. La empresa LLC va a emitir los schedules que cada uno para cada socio de la empresa, que entonces cada uno tendría que hacer una declaración de renta para declarar el porcentaje de participación que posee la empresa LLC. O sea que ese es un trabajo tributario un poquito complejo. Cuando tenemos una empresa corporación, un C Corporation, es diferente. La empresa corporación hace su declaración de renta y no sus socios. Primer punto. Número dos, a la empresa corporación le toca tener un EIN, un Tax ID, pero a los socios de la empresa americana no tienen que sacar números de TIN number. O sea que es una declaración de renta más fácil de preparar, solamente se hace una, y hay menos información que tenemos que enviar al IRS de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el IRS quiere saber siempre información de quién son los socios de la empresa. En el caso de la LLC, no solamente eso va a suceder, como también le tocaría a los socios de la empresa LLC hacer una declaración de renta en Estados Unidos. Entonces, el impacto tributario, ¿ok? De impuestos sobre la renta es la primera distinción que hay entre el uso de una empresa LLC versus una empresa corporación. O sea, el impacto tributario. Ahora, de todas maneras, voy a parar aquí un segundo porque entendemos también que cuando los inversionistas van a comprar, y a veces no depende del desarrollo que les exige que tengan una LLC, o sea, en caso de que quisieran hacer una C Corp, como nos pasó hace poco que estábamos trabajando eso, Sidney, el financista, el banco, es el que dice muchas veces, hazlo mejor con una o con otra. ¿Y por qué? Porque o les van a exigir más documentación o menos documentación. Entonces, por ejemplo, para definir eso, si es que les va a quedar eso de pronto en una incógnita en la mente, ahí sí les voy a decir, quédense hasta el final que les tengo un regalo porque las consultas con Signy cuestan. Entonces, quiero decirles al final algo que les tengo para ustedes. Pero sí, puede ocurrir, puede pasar, no pasa todas las veces. Ustedes van a poder escoger cómo hacen qué corporación van a escoger para blindarse, como lo dijimos, como es el título de nuestro masterclass hoy, blíndate patrimonialmente al invertir en Miami. Entonces, eso es muy importante entenderlo, pero lo vamos a discutir porque eso ya amerita una cita privada y que además que todos tienen, y ya lo vamos a hablar en un ratico, ¿cómo es? Todos tienen, por ejemplo, puede ser una persona soltera que no le interesa el tema sucesoral o puede ser, o sea, dependiendo de cuál sea tu caso, asimismo va a ser lo que tú necesites. Entonces, por eso es muy importante una consulta para entender qué es lo que más te conviene a ti a nivel tributario y sucesoral. Bueno, seguimos. ¿Qué más debe tener en cuenta un ciudadano extranjero al invertir en bienes raíces en los Estados Unidos, Sidney? Ok. El primer tema que tiene que tomar en cuenta sería de la empresa, qué clase de empresa vas a formar, el cliente. Amigos, para que sepan cómo trabajamos nosotros. A mí no me gusta decir al cliente se tiene que tener una LLC o se tiene que tener entonces una empresa corporación. Lo que a mí me gusta hacer en las citas personales que ofrecemos a nuestros clientes es explicarles a ellos el impacto tributario que van a tener al montar una clase de estructura versus la otra, para que el cliente pueda tomar una decisión bien informada acerca del tema. Bueno, eso es con respecto a las empresas americanas. ¿Qué más de preocupación tiene que tomar en cuenta el cliente extranjero? El cliente extranjero tiene que absolutamente pensar en lo que podría pasar con su patrimonio por si acaso el cliente no estuviera disponible. Eso es un tema que no es un tema muy agradable de hablar,
que sería el tema de fallecimiento, pero todos nosotros que estamos viviendo acá en ese planeta, en algún día nosotros no, nos vamos. Todos nosotros estamos aquí de forma temporal, ese es el hecho. La pregunta es en qué momento nosotros nos Te vamos. interrumpo allí un poquito, Sidney, y no nos vayamos muy lejos y me voy a remontar un poquito a mi historia. Yo me vine de mi país por el problema sociopolítico que había y porque existía demasiado peligro a nivel de delincuencia y demás, porque no había, estaba la guerrilla y el narcotráfico peleando y había una situación muy, muy difícil. Y mira que en esa época, pues imagínate, teníamos como 20 y uno ya estaba pensando en eso. O sea que sí es importante porque vivimos en países con crisis políticas, sociales, que sí deberían de preocuparnos en cierto modo porque hay temas de secuestro, hay temas de, bueno, de tantas cosas que pueden ser cualquiera, y sí es importante tenerlo en cuenta. O sea que solo quería frenarte un poquito porque sí es cierto que tenemos países con situaciones. Ecuador está viviendo ahora una situación demasiado difícil, los están atacando en sus propios empresas, entran allí, los saquean, entonces hay situaciones complejas que creo que sí debemos enfrentar. Sí, gracias. Exacto. Yo pienso que una planificación para inversión completa en Estados Unidos tiene que incluir la cuestión sucesorial, sobre todo por un tema muy importante que yo voy a compartir con ustedes ahora, que no es secreto, pero la mayoría de las personas acá en Estados Unidos desgraciadamente desconocen el asunto. Recuerden ustedes el tipo de formación de empresas regulares que nosotros verificamos en nuestro bufete cuando el cliente es un extranjero. Le hacen una empresa LLC con 2 miembros. ¿Okay? Eso es lo que más yo veo suceder todas las semanas en mi bufete. Amigos, pongan atención para lo siguiente. Cuando el cliente extranjero tiene una empresa LLC, donde las cuotas de esa empresa están a nombre de él y de su familia, por ejemplo, el nombre de Juan y María, ellos no tienen protección sucesorial. Eso significa que si alguien fallece y esa persona tiene cuotas de una empresa americana que posee finca raíz en Estados Unidos, hay que pagar el impuesto sobre la herencia en Estados Unidos. Y al contrario de lo que sucede en los países latinos, donde el monto, el porcentaje del impuesto en esos países es básicamente bajo, alrededor de 4, 5, 6, 7%, acá en Estados Unidos es extremadamente alto. Entonces, ese es el primer problema que yo veo con esa estructura limitada, que yo veo personas que me imagino no son abogados, son contadores que tienen un bufete en la esquina y le montan a un cliente de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Paraguay, de Chile, de donde sea, de México, una empresa con 2 socios. No hay protección sucesorial. Eso es súper importante que ustedes estén enterados. ¿Okay? Esa es básicamente la preocupación número 1 que tiene que tener el inversionista extranjero. Buscar una forma de alcanzar esa protección patrimonial para preservación del patrimonio para él y su familia. Perfecto, gracias. Bueno, y ahora te quiero preguntar, Sidney, ¿qué exactamente es el estate tax de Estados Unidos y cómo afecta a los ciudadanos extranjeros? Ok. Bueno, el impuesto sobre la herencia en Estados Unidos se llama justamente estate tax, con una E al principio, E-S-T-A-T-E, estate tax. Amigos, si eres usted americano o si tiene usted un green card, no te preocupes, porque eso no le afecta a usted hasta que su patrimonio hoy sea superior a $12 millones. ¿Ok? Pero pongan atención, la isención que hay para que el impuesto sobre la herencia se aplique a los extranjeros son $60,000. ¿Okay? O sea, todo el monto del patrimonio de un extranjero en Estados Unidos superior a $60,000 está sujeto al impuesto sobre la herencia. Hoy, por casualidad, yo tuve una cita con un cliente de Argentina que ha adquirido 4 o 5 propiedades, un patrimonio de $2 millones, y todas las 4 o 5 propiedades están justamente bajo una empresa LLC
con dos miembros, él y su señora. Entonces ustedes ahora imaginan el tamaño del problema que tiene ese cliente. No tiene protección sucesorial y básicamente estarían sujetos a un impuesto sobre la herencia en Estados Unidos que podría ser, pongan atención, desde unos 30% hasta el 55% de lo que llamamos de fair market value de las propiedades, o sea, el monto total de su propiedad en el momento de fallecimiento. O sea, que si la propiedad sube de precio, hay que pagar más impuestos sobre la herencia. Entonces, ese tema no es un chiste, es un tema muy serio. Para que tengan ustedes una idea, y una adquisición de $500,000, voy a hacer aquí un cálculo muy sencillo. Estamos hablando de un impuesto sobre la herencia alrededor de $154,000. ¿Okay? Entonces, el tema del impuesto sucesorial en Estados Unidos, cuando estamos otra vez hablando de extranjeros, es demasiadamente serio y le tocaría tener un abogado para poder hacer la estructura correcta para su cliente internacional estar bien protegido. Correcto. Entonces, siguiendo con eso, y sé que estamos teniendo preguntas en el chat, recuerden que las vamos a contestar al final de que terminemos esta sesión de preguntas que tenemos aquí para que nos quede ordenada la presentación y la podamos entender. Y entonces, Sidney, ¿cómo se puede proteger un ciudadano extranjero contra el estate tax? Bueno, hay varias formas de planificar una protección sucesorial. ¿Okay? Yo voy a hablar acerca de la situación más simple que hay para que un cliente extranjero por lo menos esté bien protegido a través de una estructura sencilla. Lo que generalmente hacemos nosotros sería, montamos la empresa americana para nuestro cliente extranjero. Podría ser una LLC, podría ser un C Corp, eso tenemos que determinar a cada caso. Pero por encima de la empresa americana, lo que nosotros hacemos es, nosotros formamos una otra empresa, una holding patrimonial internacional. Cuando tiene el cliente una empresa holding internacional, eso es lo que va a ofrecer a él la protección sucesorial. ¿Por qué? Si hay fallecimiento por parte de mi cliente, al gobierno americano lo que le interesa es determinar quién es el socio de la empresa americana. Entonces, mientras socio de la empresa americana, LLC o corporación, no es mi cliente a nivel unipersonal, entonces ya no hay impacto sucesorial en Estados Unidos. No hay que preocuparse en pagar el IRS, no hay preocupación en tener que iniciar un trámite judicial para determinar quién serían los herederos de esta empresa que tenía un socio. Lo que hacemos una empresa holding patrimonial con el efecto de protección sucesorial, y también lo que hacemos en los estatutos de esta empresa es nosotros podemos crear un sistema de sucesión dentro de los estatutos de la empresa. O sea, por si acaso algo pudiera pasar con un cliente mío, sus beneficiarios automáticamente podrían ser herederos de esas cuotas sin necesidad de hacer cualquier clase de trámite judicial en cualquier parte del mundo. Perfecto. Entonces, entendiendo esto, este tipo de estructuras entonces ayudaría a pagar menos impuestos a todos mis inversionistas en los Estados Unidos. Claro que sí, porque otra vez, la estructura americana siempre le va a ayudar a uno a pagar menos impuestos sobre la renta. Yo diría que en el 95% de los casos donde nosotros manejamos la declaración de renta de nuestros clientes, nadie tiene que pagar impuestos sobre la renta a cada año con respecto a las utilidades que has recibido por sus rentas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gastos que son iguales o hasta mismo tal vez más grandes que las utilidades que ha tenido el cliente. Y número dos, al tener esa doble estructura de protección patrimonial, el cliente extranjero y su familia básicamente ahorran contra el impacto del impuesto sobre la herencia, que podría ser terriblemente alto. Correcto. Bueno, y ya para que vayamos dando cierre y pasemos, quiero que entremos a preguntas y respuestas, que empecemos a hacer. Es un tema muy interesante, muy apasionante y que le debemos prestar muchísima atención porque definitivamente si nuestra idea es
crecer patrimonio, multiplicar riqueza en los Estados Unidos, este tema es uno de los principales temas que debemos de tocar cuando estamos pensando dar ese paso. O sea, esto no se toma a la ligera, por eso es que nosotros tenemos todo un equipo integral para ayudarlos a ustedes, para que tengan, como digo yo, paz, se vayan a dormir tranquilos a sus camas, sabiendo que lo que hicieron lo hicieron bien y están protegiendo, como lo dije en un inicio, incluso hasta sus nietos, sus hijos, sus nietos, y que no tengan que pasar por algunas situaciones al invertir en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy bueno, pero es un lugar donde hay reglas y debes de aprender cuáles son sus reglas y sobre ellas manejarte y navegar al invertir aquí. Entonces, Cindy, mira, para ir terminando, ¿cómo se prepara cada año la declaración de renta? Sí, dependiendo del tipo de estructura que tenemos, vamos a hacer la declaración de renta de una forma diferente. Si el cliente tiene una corporación, entonces se hace solamente una declaración de renta. La declaración de renta, nombre de la empresa, corporación. La información que pasamos acerca del socio de la empresa americana sería simplemente el nombre de la empresa holding que estaría por encima, pero al IRS no nos toca enviar el nombre de mi cliente. Cuando tenemos una empresa que es una LLC, por si acaso tiene dos socios, entonces es considerada un partnership para efectos de impuestos, lo que significa que a cada cliente le tocaría hacer una declaración de renta en Estados Unidos para entonces otra vez declarar el porcentaje de participación que posee en la empresa LLC. Cada cliente tiene que sacar un número de identificación federal, lo que significa que esas personas van a hacerse contribuyentes americanos para efectos de impuestos. Así hacemos la declaración de renta de ambas las empresas. Hay ciertas circunstancias, otra vez, eso es algo un poco avanzado, donde es posible cambiar la estructura tributaria de una LLC para que sea tributado como una corporación. Entonces, muchas veces nosotros hacemos un cambio con el IRS de tratamiento tributario. ¿Para qué? Para que solamente una persona tenga que hacer una empresa tenga que hacer una declaración de renta en Estados Unidos, que sería en este caso la empresa LLC. Correcto. Ahora, bueno, de todas maneras, para aquellas personas que ya tengan la LLC o que hayan pensado o que a la hora de hablar con su banco les exigieron esa LLC, en realidad no es tan grave hacer el traspaso y eso lo podemos manejar muy bien con Signi, ¿correcto? Entonces, pues hay maneras y hay soluciones, si es que eso ya se dio, cómo lo podemos organizar. Ahora, de nuevo, todo eso pues en una cita privada lo vamos a ver. Vamos a ir a preguntas y respuestas y todos los que tengan una pregunta acerca de este tema, sería muy interesante que la pongan ahora porque ahora vamos a entrar, ahora sí, aquí. Por aquí nos pregunta Sidney Alexandra, y me imagino que era que estábamos en alguna parte del tema. Dice, ¿esta empresa es solo dedicada para inversión? Esa es una buena pregunta. Casi todos los clientes míos me hacen esa pregunta. Doctor Sidney, ahora que tengo mi empresa formada, ¿puedo yo tener un negocio en nombre de la empresa? ¿Puedo comprar una franquicia a nombre de esta empresa? Eh, la verdad es que todas las empresas que nosotros formamos en nuestro bufete, empresas americanas, empresas extranjeras, se puede utilizar para cualquier cosa. ¿Okay? Pero yo no aconsejo a mi cliente que lo haga. ¿Por qué? Por una cuestión de protección patrimonial. Cuando tiene el cliente una empresa que tiene una propiedad que vale $500,000 y el cliente me dice, yo voy ahora a abrir un restaurante en Downtown Miami que me va a costar $300,000. Cualquier problema que pueda tener el cliente con la administración, la gestión del restaurante podría afectar el patrimonio y finca raíz que tiene él. Entonces, la prudencia dice que lo que deberíamos hacer sería montar estructuras separadas. Lo que tiene mi cliente en finca raíz, que es considerado una inversión pasiva, la dejémoslos bajo una estructura pasiva. Lo que es una empresa que va a ser operativa en Estados Unidos, hacemos una estructura diferente para protección patrimonial. Exacto. De hecho, siempre que atendemos aquí a nuestros inversionistas
Es una alta recomendación que generen una empresa para cada una de las inversiones por separado. Así el liability recae sobre esa compañía o empresa y no recae sobre todas. Entonces, esa es una buena manera de protegerse a nivel estructural. Bueno, vamos a seguir con preguntas que nos tienen por aquí. Y dice Juan, ¿y cuáles son las alternativas para asegurar la herencia de las propiedades? No es suficiente decir algo que se traspasa la herencia en la LLC. Sí, esa es una otra excelente pregunta Muy buena de una pregunta esa. situación que me ha pasado varias veces. La respuesta es no, no hay protección. No, uno no puede dejar una cartita, uno no puede hacer un testamento, uno no puede hacer cualquier clase de documento por escrito que determine, mire, si yo en mi ausencia, el patrimonio mío se pasa para mi esposa y para mis hijos. Eso va a suceder, eso podría suceder, pero hay que pagar el estate tax en Estados Unidos. Ese es el problema. Cuando estamos hablando acerca de protección patrimonial contra el impuesto sobre la herencia, lo que va a hacer el IRS es verificar si las circunstancias del fallecimiento de la persona están dentro del código de sucesión, donde hay una cláusula que dice, por ejemplo, si eres usted un extranjero que poseía acciones de una empresa americana que tiene finca raíz, hay que pagar el estate tax en Estados Unidos. Eso es hecho, eso no es opinión. Entonces, no, una cartita no sirve. Si el cliente, hay otras formas de hacer una protección patrimonial. Yo estoy hablando de una estructura más simple, más sencilla, para que el cliente tenga una protección por lo menos básica. Pero claro que se puede hacer algo más complejo, que sería una formación de una fundación, de un trust. Hay otras estructuras que se pueden utilizar, pero para hablar más acerca de un tema más complejo, yo prefiero, eso no es el sitio adecuado. Una cita personal conmigo sería tal vez la forma y el tiempo apropiado para discutirnos algo más complejo. Pero no, tener simplemente algo por escrito, eso no sirve. Otro tema que yo he escuchado. Haga el endorso, si se dice el endorsement, de las Sí, cuotas endorso. y después cuando se muera la persona, usted pone una fecha. Amigos, ese es un fraude contra el IRS. ¿Ok? Y déjenme decirle una cosa. Acá, nosotros vivimos en un país donde el mundo es raro. Muchas veces alguien comete un crimen, pero no termina en la cárcel. Pero déjenme decirle una cosa. El IRS no perdona a nadie. Déjeme decirlo otra vez, el IRS no perdona a nadie, ¿ok? Recuerden, fue así que cogieron a Al Capone. Entonces, hay que tener una estructura de planificación tributaria y sucesorial hecha antes que la desgracia pueda ocurrir, porque si no, el efecto final podría ser muy alto. Y nosotros ya hemos manejado, desafortunadamente, casos de sucesión en Estados Unidos donde hubo fallecimiento, donde desgraciadamente la familia le tocó pagar un montón de dinero. ¿Por qué? Porque no recibieron mucha asesoría legal. Y ahora que estamos hablando de ese tema, déjame hacer un comentario adicional. Si Sí. ustedes son asesores inmobiliarios, eso les interesa saber. No, ellos son inversionistas, sí. Bueno, ok, pero interesa lo mismo. Si usted es un inversionista y va a comprar propiedad de preventa de un desarrollador, déjeme decirle una cosa. Muchas veces los asesores inmobiliarios le dicen a uno, señora Carolina Murcia, vas a comprar una propiedad en Orlando, $400,000, preventa. Eso va a estar listo en el año 2025. Haga el contrato a nombre unipersonal y usted lo pone a nombre de una empresa en el momento del cierre. Esa es una historia que yo escucho muy a menudo. Pero pongan atención, los depósitos que hiciera la señora Carolina para comprar esa propiedad, que son generalmente casi el 50% de una adquisición de 400 o $500,000, esos depósitos están sujetos a impuestos sobre la herencia. O sea que mi sugerencia como abogado es, a mí no me interesa de que esa propiedad va a estar lista en 2 años. Mi recomendación es, montemos la empresa ya.
y hacemos con que la empresa firme el contrato de compra, de preventa, para que tenga usted la protección sucesorial. O sea, ¿Okay? hacer las cosas en orden, como aquí las indicamos y como ya les hemos dicho mucho, junto con nuestro sistema. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema llamado SD100, que ese sistema SD100, ¿qué dice ese sistema SD100? Que desde el inicio nosotros vamos a estructurar todos los pasos que necesitan, porque es que con el transcurrir del año, del tiempo, hemos visto los errores que cometen los inversionistas extranjeros al no asesorarse de manera correcta y al no tener un orden al hacer sus inversiones. Entonces, en esta estrategia vamos a definir la propiedad, contamos con el equipo, entre ellos Sydney, multidisciplinario, para minimizar el impacto tributario y sucesoral conveniente basado al tipo de inversión que ustedes están haciendo. Y como siempre lo he dicho, a donde quieran llevar esa inversión, qué quieren lograr con esa inversión, ¿cierto? Y vamos a revisar siempre, como tercer punto, las opciones de financiamiento más convenientes para todos. Esa es la estructura que nosotros tenemos. Entonces vamos a ir por ella paso a paso, porque hay que tener los 3 pasos cubiertos para que estemos y hagamos inversiones estructuradas con los riesgos mínimos posibles, para que, a ver que por aquí hay personas con el micrófono abierto, para que por supuesto entonces no nos vaya a pasar nada a nivel sucesoral y tengamos esas inversiones inteligentemente. Seguimos con preguntas aquí. Nos quedamos con Juan, ya eso se lo contestamos a Juan. Por aquí dice Martín, ¿es la misma tasa del ICR para una LLC y para una holding? Yo creo que la pregunta es si la misma tasa de impuestos se aplica a una LLC versus una corporación. Yo creo Sí, que esa es la pregunta. sí No, puede. hay una diferencia. Generalmente una empresa LLC con 2 miembros tiene una tasa de tributación neta de aproximadamente el 15%, mientras que una corporación estaría alrededor de unos 20, 21, 22%. Perfecto, gracias por esa respuesta. Seguimos. Ruth pregunta, para una empresa, ¿qué tipo de empresa es la más recomendable? ¿Cómo se vincula legalmente las distintas empresas bajo una holding? Bueno, la vinculación la hacemos de una forma sencilla. Tenemos que formar la empresa holding primero, porque supuestamente eso va a ser lo que llamamos en inglés de the umbrella company, sería la holding principal. Y entonces formamos la empresa bebé, que sería la empresa americana. Una vez que se constituida la empresa holding internacional, formamos nosotros la empresa americana y el socio de la empresa americana sería entonces la empresa holding patrimonial. Así hacemos la conexión entre ambas las empresas. ¿Y cuál es la otra parte de la pregunta? Dice, la estructura corp es jerárquica, si la corp está jerárquicamente debajo de la holding. Así es. Si hacemos una corp o si hacemos una LLC, la situación es igual. Ambas empresas estarían por debajo de la holding. La holding es como que si fuera la mamá, sería la empresa principal. Y por debajo de la empresa holding aparecería la empresa americana. O sea, el holding es el que tributa. No, no en mi caso. Ok. Yo pienso que la pregunta entonces que nos decíamos ahorita al principio sería una empresa LLC bajo una empresa holding. Creo que esa es la pregunta de la Sí, la persona. pregunta era así, ¿cómo se vincula legalmente las distintas empresas bajo una holding? Perdón. Ya, la vinculación ya lo hemos explicado. Emitimos las cuotas de las empresas americanas para la empresa holding. Eh, la pregunta que me hicieron acerca de la LLC, la tributación con una holding. Recuerden, hay 2 formas de hacer eso. Yo puedo hacer una LLC con que la empresa holding haga sus taxes en Estados Unidos, pero ahora me toca otra vez sacar un EIN para la empresa holding, un EIN para la LLC, enviar la información de los socios de la holding. A mí no me gusta esta idea. Yo haría algo sencillo. Si yo tengo una empresa LLC, donde la holding sería la socia, yo hago el proceso de conversión de la tributación de la LLC
para corporación. En ese caso, la holding hace su declaración de renta y no tengo que preocuparme con la empresa holding por encima. Ok, perfecto. ¿Okay? Pablo hace una pregunta que se la voy a contestar en un ratico. Quédate hasta el final. Y pregunta Juan Bermúdez, ¿esa empresa desde el principio de la compra es una LLC? Y hay otra ahí mismo dentro de esta. Dice, ¿la holding internacional queda domiciliada en Estados Unidos? La holding patrimonial no puede ser una empresa en Estados Unidos, porque recuerden, si eres usted un socio de una empresa americana, está usted sujeto a impuestos sobre la herencia. Entonces, si esa empresa holding es una empresa en Delaware, en Wyoming, en Texas, en California, en la Florida, es igual que usted hubiera comprado la propiedad a nivel unipersonal. Lo que nosotros hacemos una empresa holding internacional, una empresa que esté ubicada fuera de Estados Unidos. Perfecto. Seguimos. Muy cortico. Recuerden que los que quieran más información nos van a tener que contactar. Ahora les van a colocar aquí el link del Calendly para que agenden su cita y hagan estas consultas directamente. Espérenme que les tengo una sorpresa hasta el final. Ya vamos a terminar. Ya preguntamos esto. Ruth pregunta, para crear una empresa distinta a una compra de una propiedad, ¿cuál es el tipo de empresa más recomendada? Es más recomendable el LLC. Aparte de para inversiones, aquí estamos hablando pues obviamente por supuesto de compra de inmuebles en los Estados Unidos y de inversiones. Este tipo de consulta será una consulta diferente. Ruth, si quieres también escríbenos y te podemos ayudar para que obviamente hagamos esa cita con Signy también, pero por medio nuestro, con muchísimo gusto podemos ver eso. Pero no sé si quieres contestarle, Signy, un poco aquí a ella. ¿Cuál es la pregunta otra vez? Para crear una empresa distinta a una compra de una propiedad, ¿cuál sería el tipo recomendado? Yo tendría que saber detalles del uso y Pero, atribución de esta empresa. Se va a ser una empresa operativa, se va a ser una empresa de inversión, se va a ser una empresa que va a tener empleados en Estados Unidos, si es una empresa que va, por ejemplo, esta semana hicimos nosotros una planificación societaria para un cliente que compra mercancías en China y la envía directamente creo que para Colombia, si no estoy equivocado, o Perú, sin pasar por Estados Unidos. Para cada clase de situación específica hay una opción diferente. Entonces, el ideal sería marcar una cita con nosotros para que pudiéramos determinar el tipo de estructura más apropiado para ella. correcto, Ruth, mira, te invito a que agendes una cita y podamos mirar ese aspecto contigo. Bueno, vamos ahora sí a ir ya dando cierre, vamos a finalizar para que ustedes, pues ya me imagino entendimos un poco en cómo consiste cada estructura y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, regálame mis últimas láminas, por favor. Producción. Ya hablamos de cómo es. Ok, perfecto. Entonces, aquí está los requisitos para la apertura de la corporación. Entonces, como ya lo vengo diciendo, escríbanos porque tenemos que hacer esa cita y definir cuál es la meta que ustedes quieren tener con esta propiedad. Si va a ser sucesoral, si va a ser únicamente porque quieren comprar, revender, volver, multiplicar, o sea, comprar una, sacar ese dinero, refinanciar, hacer otra y empezar una estructura a nivel de inversiones, pues eso también, o sea, hay muchas maneras de hacerlo y tenemos muchísimas estrategias dentro de las cuales les vamos a ayudar. Recuerden que nosotros ayudamos a todos los inversionistas extranjeros a crear portafolios de inversión. Entonces, inmobiliarios, por supuesto. Entonces, también lo que decimos es que creamos portafolios de inversión a la medida de ustedes, basados en nuestra metodología SD100, que ya se las dijimos, que tiene 3 pasos. Dentro de esos 3 pasos está la constitución o salvaguardar nuestro patrimonio a nivel sucesoral y tributario. Entonces, pues bueno, eso es, sigamos. Bueno, estamos ya aquí al final. Entonces, ¿cómo obtienen financiamiento? Pues eso lo hemos hablado. Los que escuchen esto en repetición, en nuestro canal de YouTube, la semana pasada estuvimos con nuestro
financista hablando de todo lo financiero, de qué está pasando con los intereses, si subieron, qué pasó, por qué, cómo, qué va a pasar, qué se está pronosticando. Entonces, pues bueno, vayan a ver ese capítulo de la semana anterior y hoy quisimos traer todo lo tributario y lo legal para poder conformar y hacer las inversiones de manera segura y blindar ese patrimonio. Entonces, pues bueno, para tener la cuenta bancaria, que siempre es otra pregunta que viene después de que hagamos todo lo que es la parte corporativa también. Entonces, por eso les pusimos ahí el link para que hagan esa cita con nosotros y todo tiene un comienzo, ¿no? Entonces ya saben, el comienzo ¿cuál es? Definir la propiedad, luego vamos a ver cuál es la estructura que le vamos a poner a esa propiedad y luego vamos a definir cuál es la mejor estructura financiera para apalancarnos si es que lo quieren apalancar o si lo quieren hacer en efectivo como muchos de nuestros clientes lo hacen. Entonces, pues bueno, sigamos. Entonces, como ustedes pueden ver, y repito, la otra vez alguien de México me dijo, ¿cómo que ustedes no venden propiedades sino que asesoran? Bueno, es una manera de decirlo, esa franjita me tiene loca. Es una manera de decirlo. No vendemos propiedades porque asesoramos. Como ustedes ven, tenemos todo un equipo de profesionales trabajando con nosotros, cada uno en su estructura, manejando lo que tiene que ser y nosotros acá detrás mirando todo y ayudando a la transacción. Nosotros coordinamos toda la transacción para que ustedes estén tranquilos y por supuesto tanto Signi como las personas que hacen la parte financiera para prestarles el dinero, todos trabajamos de la mano para que la transacción llegue a un buen fin. Entonces nosotros lo que ofrecemos es una asesoría calificada implementando las mejores estrategias para que ustedes alcancen estabilidad, maximicen sus retornos y minimicen implicaciones tributarias, que es lo que el tema que nos trajo hoy a esta sala. Entonces, pues bueno, siempre termino con esta reflexión porque me parece demasiado importante entenderla. En realidad nada define nuestra economía. Todo depende de nosotros y cómo tú aproveches el mercado a tu favor. Y siempre el mejor momento para invertir no dependerá de la economía, si sube o si bajan las propiedades, si suben o bajan los intereses. Todo esto va a depender de cuando tú estés listo y siempre, 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 se los digo, siempre van a haber oportunidades en el momento que nosotros estemos listos para dar ese paso. Entonces, pues bueno, hagamos negocios juntos, como dice mi lámina. Aquí estamos para ustedes con todo un equipo de profesionales para acompañarlos en esto. Los invito a que le tomen un screenshot a esta pantalla ahorita que se vaya a nuestro cuadrito, a que nos sigan en las redes sociales. Tanto estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos en todas las redes sociales como Maricel Broker, Maricel con Z, Maricel Broker, y ahí nos van a encontrar información de primerísima mano. Todo lo que esté saliendo nuevo lo vamos a colocar allí, aunque nosotros siempre estudiamos cuáles edificios son verdaderamente rentables para ustedes y los vamos a asesorar basados en ese específicamente. ¿Quieren saber cuál es? Contáctenos. Entonces, pues bueno, como saben, la consulta con Signi tiene un costo y ese costo va a estar cubierto si ustedes hacen la cita por medio de nosotros. Esa primera consulta les va a salir esos 30 minutos completamente gratis. Entonces, pues ese era nuestro regalo el día de hoy. Entonces, agenden esa cita y vamos a hablar de esos negocios que quieren hacer, a dónde quieren llegar y vamos a agendar la cita con nuestro abogado para que aprovechen de todo el conocimiento que él tiene y la vasta experiencia para que hagan esas estructuras adecuadas, blinden ese patrimonio y no dejen desamparada a su familia. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, doctor Signi, por estar con nosotros acá. Es un placer haberlo tenido en esta sala. Y bueno, me complace muchísimo. Despídase de nuestros invitados y pronto nos veremos en esa cita todos. Háganla por medio nuestra y nosotros vamos a hacer la cita por ustedes con el doctor Signi.
Gracias a ti, Maricel, gracias a todos ustedes que con mucha paciencia se quedan hasta el final de esta sesión. Crean cuando yo les digo que esa información que nosotros le he brindado a ustedes es muy útil, es muy importante para que no cometan ustedes los errores que desafortunadamente muchos clientes extranjeros cometen. No hagan negocio en Estados Unidos sin profesionales. El asesor inmobiliario Maricel está disponible. Yo, Sidney Meneses, como abogado, también disponible aquí a la orden para servirles. Muchas gracias y buenas noches. Así es, trabajamos de la mano y en conjunto, ya saben, acudir a personas que tengan toda esta experiencia es de vital importancia para ustedes. Entonces, de igual manera, feliz noche para todos y bueno, nos veremos en un próximo capítulo aquí mismo. Bye bye a todos. Gracias, felicidades por Hasta estar aquí, luego. por Chao. educarse. Bye bye. Gracias.